Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Nos llega un mensaje que por favor digamos que no se vacuna en la Asociación de Diabéticos. Se me ocurre que en la sede de ADIM debe estar yendo gente a vacunarse contra la gripe. Bueno, nos hacen saber de que no se está vacunando, no se vacuna en la Asociación de Diabéticos, es el mensaje que nos llega. Le vamos a presentar a nuestra primera invitada. Es una profesional que ya ha estado en nuestro programa hablándonos de la forma y de algunos tips como para llevar adelante esta situación de cuarentena, aislamiento, confinamiento, etcétera. Estamos hablando de la licenciada en psicología Gicia Carvajal. Gicia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, llevándola, digamos, como es la respuesta que todo uruguayo dice, ¿no? Llevándola como podemos, bueno, aquí vamos, tratando de salir, deseando que esto se termine. Bueno, son algunas de las respuestas que se obtienen cuando uno pregunta cómo estás. Bueno, y es importante escucharte a ti, para que nos sigas guiando o ayudando a tratar de sortear esto de la mejor forma posible. Sí, es verdad. Llevándola, decías vos, bueno, implica mucho ese término, porque llevándola quiere decir poder, en cierto modo, adaptarse y aceptar esta situación que estamos transitando, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa ya diferente a la primera vez que hablé con ustedes, donde si bien no pasábamos por una cuarentena obligatoria impuesta, quiero decir, pero sí la mayoría de las personas estaban, es verdad, muchísimo más en sus casas, estaban menos expuestas, restringiendo sus salidas laborales. Ahora ha cambiado esto, ¿no? Entonces, ahora lo que más está atravesando las emociones de todas las personas es esta nueva normalidad, como se le ha dado en llamar. Normalidad que, bueno, yo tengo mi posición frente a eso, ¿no? Porque, bueno, normalidad puede ser entendido como aquello que se ajusta a la norma. Normalidad puede ser entendido como algo que naturalmente es de determinada manera y se aceptó siempre de determinada manera. Entonces, yo a veces, a mí hasta me cuesta un poco decir esta nueva normalidad. A veces digo esta nueva realidad, esta nueva condición social, el nuevo relacionamiento social, nuevas conductas sociales, porque normalidad es como que, bueno, esto pasa a ser así y va a ser lo normal, y quizás antes no era normal lo que pasaba tampoco. Es decir, si nos ponemos a pensar, naturalizábamos cantidad de conductas del ser humano y cantidad de acontecimientos, no solamente sociales, sino de la naturaleza, y no nos poníamos a pensar de pronto, o algunas personas sí, porque hay muchos movimientos al respecto, que estábamos haciendo mucho daño, por ejemplo, a la naturaleza, y que eso no sé si era normal o no, a ver, no era normal. Entonces, nuevos acatamientos sociales que, como siempre, hay personas que los pueden o los quieren acatar y otras no. La nueva normalidad pasa, por ejemplo, por el uso del tapabocas, ¿no? Que es una, si nos ponemos a pensar, es una prenda de, no sé si es una prenda de, si se le puede llamar prenda de vestir o accesorio o lo que sea, que nos está protegiendo. Eso es lo que nos dicen que tenemos que hacer y que se supone que el tapabocas nos protege. Entonces, la norma dice, o sea, lo que se entiende como normalidad, pero en definitiva es un mandato, que tenemos que usar el tapabocas para protegernos de determinado virus que apareció en este momento. Y como norma implica que hay que cumplir. Por ejemplo, si uno va al supermercado, a la farmacia o a cualquier ente público o incluso en cualquier comercio que así lo determinen, es obligatorio el uso del tapabocas. Entonces, eso sería como lo normal. ¿Es normal o no lo es? No lo sabemos, digamos, no es natural. El uso del tapabocas no es natural. Así como tampoco son naturales cantidad de cosas que usamos en la vida cotidiana y que tampoco son naturales, son creadas socialmente. Y el tapabocas es lo mismo.
Lo único que en este momento tiene un fin, que es el fin de preservar la salud y sobre todo, digo, el fin como último es preservar la especie. Es decir, porque lo que estamos haciendo es para protegernos todos. Entonces, eso sería como la nueva normalidad. Ahora yo estoy mirando, por ejemplo, acá, yo estoy en mi consultorio y miro alcohol en gel por todos lados tengo, ¿no? En mi casa en general. Eso también puede ser entendido como la nueva normalidad. ¿Es normal? No sé si es normal. Digo, es lo que la mayoría tiene que hacer y está ajustado a la norma. Si queremos, totalmente libres, podemos transgredir y no usarlo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Estamos corriendo riesgos nosotros como personas, pero también corremos riesgo de contagiar o de que le pase algo a los demás. Entonces, como toda norma va a ser acatada por algunos y por otros no. Y eso tiene que ver también con una capacidad de las personas de la aceptación de las normas. Y eso algunas personas no logran, no, ni siquiera estoy hablando de este motivo ahora, aceptar nunca las normas, nunca aceptan las reglas. En este caso es algo que parecería ser que no tiene nada que ver con otras normas, pero también está incluido, ¿no? Aunque vemos muchas veces que personas que no aceptaban algunas normas sí aceptan la norma del tapabocas, porque también tiene un grado de preservación personal de la salud. Eso por un lado con lo que tiene que ver con la aceptación de estos nuevos cambios, ¿no? Gicia, Hay gente que... Sí, perdón, sí, te escucho. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Haciendo referencia a esta nueva normalidad también y cómo cada uno la adapta o se encuentra, ¿no? También este término. Hablábamos el otro día también con Marcelo de cómo es esto de la nueva normalidad, si la vieja normalidad ya va a ser vieja o si va a haber una normalidad que es la anterior, que es la estable, digamos, ¿no? Pero haciendo capaz que este juego de palabras, pero hablando mentalmente de qué expectativa se puede generar en uno, decir, bueno, es la nueva normalidad de acá para adelante, siempre nueva. Habrá un retorno a la vieja, ya la vieja pasará a ser vieja y habrá una intermedia. ¿Cómo puede generar, ¿no? Esta expectativa mentalmente o psicológicamente? Sí, mira, yo estaba pensando un poco en todo esto y lo que escucho en la consulta y todo lo demás. El distanciamiento físico que estamos viviendo en este momento y el distanciamiento social, pero entendido como físico más que nada, ¿no? Es casi como inviable hasta para la preservación de la especie. Digo, el ser humano necesita el contacto, incluso hasta para crecer. Un niño que nace y nunca tiene un contacto físico, un abrazo, un acercamiento, una caricia, es un niño que no va a poder crecer con herramientas saludables, después no va a ser un adulto que tenga herramientas para la vida, digo, ¿no? Por supuesto, siempre hay excepciones y la capacidad de resiliencia que tienen algunas personas es asombrosa, pero en general el ser humano necesita el contacto físico, incluso hasta para la preservación de la especie. Entonces, si esto de ir cambiando como la nueva o la vieja normalidad, yo tengo como la expectativa de que, y me parece que esto es lo que va a suceder, porque así están estudiando los científicos para que aparezca una cura, o bueno, o no sé, algo que pueda paliar la situación esta, ¿no? Yo tengo la expectativa de que esto va a terminar, entonces, volveremos a algo diferente, que no sé si va a ser la vieja normalidad, la nueva normalidad, o cómo se va a denominar, pero sí que hay algunas conductas que tienen que volver, que tenemos que restablecerlas, porque hablan hasta de la preservación de la propia especie. Entonces, si es vieja normalidad o nueva, o como se le debe llamar, o va a tener otro término, va a tener otras características quizás, pero es como vos decís, quizás había conductas, hábitos de la vieja normalidad que tal vez no eran tan normales, como por así decirlo, ¿no? Y que tal vez tengan que quedar como en el pasado. Y hay algunos aspectos de estas nuevas condiciones, como a mí me gusta llamarlo,
que quizás tengamos que incorporarlas por la sociedad en la que vivimos, mucho más de lo que nosotros queríamos antes. Hay cantidad de conductas ahora de higiene que hemos incorporado que quizás ya tendrían que haber estado incorporadas antes, ¿no? Si tú fíjate que si este virus es tan contagioso, se contagia por las gotitas de saliva, lo que sea que pueda estar despidiendo una persona que está a 1,5 metros de distancia. Entonces, si esa misma persona antes estaba, supongamos que era un empleado de una cocina de un restaurante, ¿no? Cocinando sin el barbijo, entonces se supone que está bien, no era el coronavirus, pero de pronto estaba transmitiendo otras cosas a esa comida que estaba haciendo, ¿no? Entonces, capaz que hábitos de esta nueva normalidad, capaz que ya estaban incluidos en la vieja normalidad, pero no los cumplíamos. O de pronto no los poníamos a pensar, por lo menos la mayoría de la gente, bueno, qué incidencia tenían, ¿no? Entonces, quizás la vieja normalidad, como tú lo decís, también incluía aspectos de esta nueva. Lo único que no había una norma, no había nada que se nos impusiera para que tuviéramos que cumplirlo. Gicia, no sé si... capaz Sí. que si hubiéramos puesto en práctica cosas que hacemos ahora como el lavado de manos constante, lo que vos decías, si hubiéramos incorporado estos hábitos como ahora se nos pide Sí. para evitarle el contagio antes, probablemente hubiéramos evitado un montón de enfermedades, y eso que decías tú del empleado de la cocina de un restaurante. Ahora, yo escuchándote, coincido contigo en que los seres humanos somos personas no para estar aisladas, física ni socialmente, somos personas que necesitamos del abrazo, necesitamos del cariño, del semejante, y por otro lado tenemos lo que recomienda la autoridad sanitaria. Entonces yo me paro frente a ese dilema, que capaz que es un falso dilema, decir, bueno, yo tengo que optar entre brindarle a mis hijos en su etapa de crecimiento todo el cariño, el amor y el contacto que necesitan naturalmente como especie humana, y por otro lado tengo que respetar a rajatabla, y además tengo que predicar con el ejemplo frente a mis hijos. Digo, ¿qué es lo que está bien? Termino priorizando, No. digo, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a privar de darle un abrazo a mi hijo, más allá de lo que me diga la autoridad sanitaria. Sí, en esto que decís tenés razón. Yo creo que todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Entonces, en este equilibrio está jugando el sentido común, ¿no? Hoy estamos atravesando esto y esto es lo que hay que respetar hasta tanto no haya información diferente o que se ha encontrado una solución diferente. Eso no quiere decir que la adaptación y el acatamiento tenga que ser exagerado. Por supuesto que cuidando las medidas necesarias, si un día alguien quiere darle un abrazo a un hijo o quiere, no sé, acercarse a un ser muy querido, lo va a poder hacer. Porque quizás sea peor lo que siente reprimiendo ese deseo de acercamiento, de contacto, pueda ser más perjudicial para la salud que el propio riesgo del contagio del virus. Entonces, yo creo que en todo esto hay que recurrir al sentido común. ¿Qué pasa? Las autoridades a veces tienen que hablar para la generalidad de la población porque no pueden estar atendiendo a cada caso en particular y teniendo en cuenta el sentido común de cada habitante del país. Porque tú fíjate que cuando, con mucho criterio, el ministro de Salud Pública dijo que se podía salir a caminar media hora, yo creo que no lo dijo como diciendo, bueno, salgan todos y hagan lo que quieran. Lo que estaba diciendo es, aquellas personas que necesitan salir a caminar por motivos de salud física o emocional, lo pueden hacer media hora por día, ¿no? O sea, con criterio, en un lugar donde no haya mucha gente, y la gente, muchas personas interpretaron que podían salir en masa y hacer lo que quisieran. Porque el Entonces, mensaje no fue claro, no fue preciso. Si hubieran dicho, como lo estás diciendo tú, con todas las palabras, la gente no lo hubiera malinterpretado o no lo hubiera interpretado según la conveniencia. Lo que decíamos más temprano es que la gente está esperando la más mínima señal de la autoridad como para decir, puedo salir. Y bueno, y las autoridades muchas veces en los mensajes, en las palabras, en las cifras que muestran, que dan, están brindando un mensaje equivocado, o inclusive, como hablábamos con Florencia, ver al presidente de la República o a un ministro sin barbijo o que se saluda con el puño, del otro lado, del lado de la población, se decodifica
califica como que si la autoridad máxima lo hace y en público, no es tan grave. Y me viene bárbaro. O sea, yo eso lo capitalizo para mis intereses personales porque ya hace 60 días que estoy privándome de un montón de cosas y estoy justamente haciendo honor a mi naturaleza humana. Necesito salir, tener vida social, abrazar a mis amigos, a mis familiares, compartir un cumpleaños, etcétera. Sí, sí, lo que pasa que justamente esto es lo que vos decís, esos mensajes a veces que son contradictorios. Es verdad, por eso digo, los psicólogos lo que más recomendamos es recurrir a nuestro propio sentido común y a las experiencias previas que hemos tenido de situaciones donde tenemos que tomar decisiones, ¿no? Sobre todo estoy hablando de adultos y adultos responsables, ¿no? No estoy hablando de un niño. Un niño va a hacer lo que los padres le digan que tiene que hacer. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, tenemos experiencias donde hemos tenido que tomar decisiones sin que vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Yo entiendo, este es un caso muy particular, es un caso muy especial, pero de toda esa información que nosotros recibimos científicamente y otras de lo que pasa en la tele, que informan los canales de televisión y lo que hacen la gente del gobierno y todo lo que demás, nosotros tenemos que lograr un criterio personal. Entonces, si el presidente está circunstancialmente en un lugar sin barbijo, quizás antes estuvo con barbijo y llegó a un acuerdo que, bueno, que los periodistas se pusieran, supongamos, ¿no?, que se pusieran ellos el barbijo, pero eso no quiere decir que esa sea la norma o lo que está bien, porque si la misma autoridad te dice hay que usar barbijo, entonces el criterio lo tenemos que tener nosotros. Quizás el barbijo sea innecesario para algunas personas y esas personas que creen que sea necesario tienen todo el derecho del mundo a no usarlo. Ahora, cuando van a entrar a un supermercado o cuando van a entrar a una farmacia, se les va a exigir, entonces ahí también el dueño de la farmacia o del supermercado tiene derecho a negar la entrada. Y está en cada persona aceptar la norma o no y la capacidad de tolerancia a la frustración. Si voy al supermercado y no me dejan entrar porque no tengo el barbijo, tengo que ser lo suficientemente maduro como para pensar, bueno, esa persona tiene derecho a negarme la entrada y me tengo que ir con mi frustración para mi casa. El tema es que a veces esto es muy difícil de lograr, sobre todo el autoconocimiento de las personas hace que cada uno pueda sacar a veces las conclusiones. Digo, ¿no? Conclusiones en cuanto a la información que tengo, a los miedos que tengo, porque a ver, nosotros estamos hablando ahora del que transgrede, pero está aquel otro que aún hoy, con la información de que se puede salir paulatinamente, que están abriendo las oficinas públicas, hay mucha gente que aún hoy tiene mucho temor por esto. Digo, ¿no? Nosotros estamos hablando de extremos ahora. Aquellos que aún con esta nueva situación y dinámicas sociales que se dan, no quieren salir de sus casas. Hay muchísima gente que hoy en día todavía tiene muchísimo temor. Entonces, están como los dos polos en esta nueva normalidad, como se le da en llamar, ¿no? Aquellas personas que sienten que con estas medidas que se están tomando pueden volver a tener la vida que tenían antes, no sé si era normal o no, pero la vida de antes, y aquellos otros que están esperando quizás muchísima más información o mucha más seguridad desde el punto de vista de la sanidad, de la información de los números de contagiados, de no sé, de que tienen mucho temor de salir de sus casas. Esto también se está dando y es de lo que menos hoy en día se habla, porque aquel que sale, que van, que los artistas, que esto, que lo otro, están más expuestos. Y aquel que está en su casa con muchos temores, con enfermedades, porque las hay, con depresión muchas veces, de esos no se habla tanto. No sé, esto también me parece importante recalcarlo, digo, ¿no? Porque hay muchísima gente que está conviviendo con sus propios miedos en este momento, muchas veces están acompañados, pero otras veces aislados, y esto también hay que decirlo, ¿no? Miedos que, por supuesto, en algunos casos no es que aparezcan ahora con este temor al coronavirus, que quizás ya había una predisposición o determinadas enfermedades previas
que ahora se han acentuado, ¿no? Eso también Sin es duda. importante. Gicia, ha sido siempre muy interesante escucharte, todos tus razonamientos, tus tips como para ayudarnos a comprender un poco más esta realidad. Apelaste al sentido común, que tú lo sabes mejor que nosotros como profesional, es el menos común de los sentidos. De repente es el que soluciona y clarifica muchas cosas y nos marcan de una manera muy clara e inobjetable cuáles son las cosas que debemos hacer o qué es lo que está bien y lo que está mal, pero no es el sentido más común, pero indudablemente que es el más importante y que soluciona más cosas. Será hasta pronto, si te parece. Bueno, cuando ustedes quieran, que pasen bien. Gracias, igualmente para ti. Bueno, nueva normalidad, vieja normalidad, normalidad, lo que se hacía antes era normal. Digo, la práctica que veníamos llevando hasta ahora, que todos la teníamos mecanizada, incorporada, lo hacíamos automáticamente, muchas veces hasta sin pensar, eso era normal. Tiene que pasar esto para que nos cuestionemos si lo que estábamos haciendo era lo normal, estaba bien, era correcto, no debíamos tener otros hábitos antes que de repente ahora los empezamos a tener impuestos por la realidad, pero que en definitiva terminan siendo beneficiosos, porque el tener cuidado de no contagiar a otro, el tener la precaución de lavarnos las manos, el tener la precaución de higienizar las cosas que traemos de la calle, qué sabemos esas cosas, dónde estuvieron, quién las tocó y qué tiene cada persona que las tocó. Entonces, generar esas barreras individuales para una práctica mucho más saludable o una vida mucho más saludable. Así que bueno, esto es una cuestión sumamente opinable, claro está, y con miradas distintas, y todos lo pasamos por la lupa personal, sin dudas. Bueno, y también se puede pensar del lado de la seguridad, por ejemplo, ¿no? La nueva normalidad, cómo nos acostumbramos todos a estar más alerta, a viajar, a no hablar capaz tanto por celular en la calle, a tener más atento a las mochilas, y eso es parte de esta que vivimos, ¿no? Acostumbrándonos a las nuevas circunstancias que nos rodean para adaptarnos de la mejor forma y evitar posibles consecuencias, que bueno, en este caso la seguridad, pero bueno, hablamos ahora de la salud, que es por el bien de toda la comunidad, en este caso de todo el país, ¿no? Vamos a hacer la pausa y después vamos a seguir hablando de temas vinculados al coronavirus, en este caso con una comunidad, una red que se ha generado a nivel nacional con el objetivo de ayudar, además de tratar de mitigar de manera eficaz esta pandemia.